El hidromiel de los poetas. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene la poesía? ¿De dónde salen las canciones que entonamos y las historias que contamos? ¿Os intriga que algunas personas sean capaces de soñar sueños sabios, bellos y grandiosos y de comunicarlos al mundo en formas de poesía para ser cantados y narrados mientras salga el sol por las mañanas y se ponga por las noches y la luna siga creciendo y menguando? ¿Habéis pensado por qué razón algunos crean canciones, poemas y fábulas de gran belleza y otros no lo hacemos? La historia es larga y poco halagadora. Es una historia de muerte y traición, estupidez y mentiras, persecución y seducción. Ahora la oiréis. Comenzó poco después del principio de los tiempos, en una guerra entre los dioses, los Aesir contra los Vanir. Los Aesir eran dioses guerreros, amos de las batallas y las conquistas, mientras que los Vanir eran dioses y diosas que conferían fertilidad a la tierra y hacían crecer las plantas, aunque no por eso era inferior su poder. Las fuerzas de los Vanir y los Aesir estaban demasiado igualadas. Ningún bando podía ganar la guerra, y lo que era peor, ambos bandos se dieron cuenta, mientras luchaban, de que se necesitaban mutuamente. No hay alegría en una batalla triunfante si no hay buenos campos y granjas que suministren los manjares del banquete y de la victoria. Se reunieron entonces para negociar la paz, y una vez finalizadas las negociaciones, sellaron la tregua escupiendo cada uno de ellos, tanto los Aesir como los Vanir, en una misma cuba. Al mezclarse sus salivas, el acuerdo se volvió inquebrantable. Después celebraron un festín, comieron en abundancia, bebieron hidromiel, alborotaron, bromearon, presumieron de sus hazañas y rieron a carcajadas hasta que el fuego se convirtió en brasas y el sol asomó por el horizonte. Entonces, cuando los Aesir y los Vanir se levantaban de sus puestos para marcharse y se disponían a envolverse en sus capas y sus pieles para salir a la nieve fresca y la niebla de la mañana, Odín dijo: Sería una pena dejar aquí abandonada la mezcla de nuestras salivas. Frey y Freya, hermano y hermana, eran dos importantes dioses Vanir que a partir de aquel momento se quedarían a vivir en Asgard con los Aesir, como parte del acuerdo entre los dioses. Los dos asintieron. Podríamos aprovecharla para fabricar alguna cosa, Dijo Frey. Un hombre, propuso Freya, mientras metía las manos en la cuba. Bajo sus dedos la saliva se transformó y cobró forma, y en unos instantes adquirió el aspecto de un hombre, de pie y desnudo ante ellos. Eres Kapsir. Le dijo Odín. ¿Sabes quién soy yo? Eres Odín, el más eminente de los dioses, Respondió Kapsir. también te llaman Grimir, y tercero, y tienes otros nombres que no acabaría nunca de enumerar, aunque los sé todos. También conozco los poemas, las canciones y los kennings que les están asociados. Quasir surgió de la mezcla de las salivas de todos los Aesir y los Vanir. Era el más sabio de los dioses, pues combinaba cabeza y corazón. Los dioses se atropellaban para ser el siguiente en hacerle preguntas, y todas sus respuestas eran sabias y sensatas. Quasir observaba con atención todo cuanto había a su alrededor e interpretaba correctamente todo lo que veía. Al cabo de un tiempo, Quasir miró a los dioses y les dijo: Ahora partiré en un largo viaje, veré los 9 mundos, conoceré Midgard. Existen respuestas cuyas preguntas nadie me ha formulado todavía. ¿Pero volverás? Preguntaron los dioses. Volveré, dijo Quasir. Aún queda pendiente el misterio de la red de pesca, que algún día será preciso resolver. ¿Qué misterio? Preguntó Thor, pero Quasir se limitó a sonreír, dejando a los dioses perplejos por sus palabras. Se puso la capa de viaje y se marchó de Asgard por el puente del arco iris. Quasir viajó de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Conoció a todo tipo de personas y a todas las trató bien y respondió a sus preguntas, y no hubo ningún lugar que considerara indigno para detenerse y pernoctar.
En aquellos tiempos había dos elfos oscuros que vivían en una fortaleza junto al mar. En su castillo practicaban la magia y lograban portentos con la alquimia. Como todos los enanos, fabricaban objetos sorprendentes y maravillosos en su fragua y sus talleres. Pero había cosas que aún no habían fabricado, y producirlas era su obsesión. Eran hermanos y se llamaban Jalad y Galad. Cuando se enteraron de que Quasir estaba de paso en un poblado cercano, fueron a verlo. Jalad y Galad lo encontraron en el gran pabellón central, respondiendo a las preguntas de los aldeanos y asombrando a todos con sus respuestas. Les estaba explicando, entre otras cosas, cómo purificar el agua y cómo fabricar ropa con hojas de ortiga. A una mujer le reveló quién le había robado su cuchillo y por qué. Cuando terminó de hablar y de comer con los aldeanos, los enanos se le acercaron. Tenemos una pregunta que nadie te ha hecho antes, anunciaron. Pero queremos formulártela en privado. ¿Vendrás con nosotros? Iré, respondió Quasir. Partieron en dirección a la fortaleza. Las gaviotas graznaban y los grises nubarrones que se cernían en el cielo tenían el mismo tono gris que las olas. Los enanos condujeron a Quasir a su taller detrás de los gruesos muros de la fortaleza. ¿Qué es eso de allí? Preguntó Quasir. Son cubas. Se llaman Son y Bon. Ya veo. ¿Y eso otro? ¿Cómo puedes ser tan sabio si no lo sabes? Es un caldero, lo llamamos ordererí, el que proporciona el éxtasis. Y veo que aquí tenéis tarros de miel que habéis recogido. Aún está líquida y sin hacentar. Así es, confirmó Jalar. Galar miró a Capsir con aire burlón. Si fueras tan sabio como dicen, sabrías cuál es la pregunta que te queremos hacer antes de que te la formulemos. Y también sabrías para qué tenemos aquí estas cosas. Quasir asintió con resignación. Me parece, dijo, que si los dos fueran inteligentes y malignos, habrían decidido matar a vuestros visitantes y recoger su sangre en las cubas Son y Bon, para calentarle el fuego lento con vuestro caldero, Podreri. Después le añadiríais la miel sin asentar y dejaríais fermentar la mezcla hasta que se convirtiera en hidromiel, el mejor hidromiel imaginable, una bebida capaz de embriagar a quien la beba, pero de otorgar también a quien la pruebe el don de la poesía y la erudición. Somos inteligentes, admitió Galar. ¿Y hay quien piensa que somos malignos? Dicho esto, degolló a Quasir y con ayuda de su hermano lo colgó sobre las cubas para recoger hasta la última gota de su sangre. Los dos enanos calentaron la sangre y la miel en el caldero llamado Odrerir e hicieron otras cosas de su invención. Añadieron bayas a la mezcla y revolvieron con un palo. El líquido empezó a borbotear, después dejó de hervir y los dos hermanos bebieron un sorbo cada uno y se echaron a reír, porque ambos habían hallado en su interior los versos y la poesía que nunca habían dejado aflorar. A la mañana siguiente llegaron los dioses. Quasir fue visto por última vez con vosotros, dijeron. Sí, replicaron los hermanos. Vino con nosotros, pero cuando comprendió que no éramos nada más que unos enanos tontos e ignorantes, se ahogó en su propia sabiduría. Ojalá hubiésemos tenido tiempo de hacerle alguna pregunta. ¿Decís que ha muerto? Sí, respondieron Jalad y Galar. Y les entregaron a los dioses el cuerpo desangrado de Quasir, para que se lo llevaran de vuelta a Asgard, donde podrían prepararle un funeral digno de un dios, o tal vez, teniendo en cuenta que los dioses no son como los demás y la muerte no siempre es permanente en ellos, un buen regreso a la vida. Así fue como los enanos se hicieron con el hidromiel de la poesía y la sabiduría, y todo el que quería paladearlo tenía que pedírselo. Pero para eso había que caerle bien a los dos hermanos, y ellos solo se caían bien a sí mismos. Aun así, debían algunos favores. Al gigante Gilly y a su esposa, por ejemplo, los enanos los invitaron a visitar su fortaleza y un día de invierno se presentaron los dos. Ven a remar a nuestra barca, le propusieron a Gilín los enanos.
El peso del gigante hizo que la barca ascendiera más de lo habitual en el agua y los enanos la condujeron hacia unas rocas situadas por debajo de la superficie. En otras ocasiones la barca pasaba tranquilamente por encima del escollo, pero esta vez no. Chocó contra las rocas y volcó y el gigante cayó al mar. ¡Vuelve nadando a la barca!, le gritaron los enanos a Ginny. No sé nadar, Respondió el gigante y fue lo último que dijo, porque una ola le llenó de agua salada la boca abierta. Su cabeza golpeó contra las rocas y en un momento desapareció bajo la espuma. Jalar y Galar enderezaron la boca y volvieron al castillo. La mujer de Ginny los estaba esperando. ¿Dónde está mi marido?, preguntó. ¿Tu marido?, repitió Galar. Ah, sí, está muerto. Se ha ahogado, añadió Galar. En tono servicial, al oírlo, la esposa del gigante se puso a gemir y a sollozar, con gritos que parecían arrancarle trozos del alma. Llamó a su marido muerto y juró que nunca dejaría de amarlo, entre alaridos, hipos y llantos. ¡Cállate!, le ordenó Galar. Tus lloros y chillidos me lastiman los oídos. Eres demasiado ruidosa, quizá por ser una giganta. Pero la mujer del gigante se puso a llorar todavía más fuerte. Tranquila, le dijo Galar. ¿Te servirá de algo que te enseñe el lugar donde murió tu marido? La gigante se cerró la nariz y asintió, pero no por ello dejó de gritar, sollozar y plañir por su esposo, que nunca más volvería a su lado. Ponte allí y te mostraremos el lugar donde ocurrió todo, le dijo Galar, mientras le enseñaban dónde debía situarse exactamente y le explicaba que debía salir por la puerta principal de la fortaleza y colocarse al pie de la muralla. Después, Galar le hizo un gesto a su hermano, que se escabulló en dirección a la escalera que subía a lo alto de la muralla. Cuando la mujer de Ginny estaba saliendo por la puerta, Galar le lanzó una roca que la dejó tendida en el suelo con el cráneo medio aplastado. Buen trabajo, dijo Galar. Ya me estaba cansando de tanto alboroto. Entre los dos arrastraron el cuerpo sin vida de la mujer hasta las rocas y lo empujaron al mar. Los grises dedos de las olas se llevaron el cadáver y fue así como Ginny y su esposa se reunieron en la muerte. Los enanos se encogieron de hombros, convencidos de haber obrado de manera sumamente ingeniosa en su fortaleza junto al mar. Todas las noches bebían el hidromiel de la poesía, declamaban bellos y grandiosos versos y componían gloriosas sagas sobre la muerte de Ginny y su esposa, que recitaban desde lo alto de su fortaleza. Al final caían inconscientes y solo se despertaban al día siguiente, en el mismo lugar donde habían caído la noche anterior. Una mañana se despertaron como siempre, pero no estaban en su fortaleza, sino en el suelo de su barca, que un gigante desconocido hacía avanzar entre las olas a golpe de remo. Oscuras nubes de tormenta saturaban el cielo y el mar parecía negro. Las olas eran altas y encrespadas, y el agua salada salpicaba los flancos de la barca y empapaba a los enanos. ¿Quién eres?, preguntaron. Soy Suttung, respondió el gigante. Os he oído alardear ante el viento, las olas y el mundo de haber matado a mi padre y a mi madre. Ah, dijo Galar. Eso explica que nos hayas tratado. En efecto, replicó Suttung. Quizá nos llevas a algún lugar glorioso, dijo Galar, esperanzado, donde nos desatarás para que bebamos, comamos hasta hartarnos, riamos y sellemos una gran amistad. Me temo que no, repuso Suttung. La marea baja dejaba a la vista unos escollos que afloraban sobre la superficie del agua. Eran las mismas rocas que habían hecho volcar la embarcación de los enanos con la marea alta, el día que Gilling había muerto ahogado. Suttung recogió a los enanos del fondo de la barca y los depositó sobre los escollos. El mar cubrirá estas rocas cuando suba la marea, dijo Galar. Pero nosotros tenemos las manos atadas a la espalda y no podremos nadar. Si nos dejas aquí nos ahogaremos sin remedio. Ciertamente esa es mi intención, replicó Suttung, que entonces sonrió por primera vez. Y mientras os ahogáis, yo estaré sentado en vuestra barca,
contemplando cómo se os lleva el mar. Después volveré a Jotunheim y referiré vuestras muertes a mi hermano Baoji y a mi hija Kondo, que se alegrarán de que mis padres hayan sido vengados como merecían. Empezó a subir la marea. Primero el mar cubrió los pies de los enanos, y al cabo de un momento el agua les llegó al ombligo. Pronto sus barbas quedaron flotando en la espuma, y entonces hubo pánico en sus ojos. ¡Ten piedad de nosotros! La misma piedad que tuvisteis vosotros con mi padre y madre. Te compensaremos por sus muertes, te indemnizaremos, te pagaremos. No creo que poseáis nada que pueda compensarme por la muerte de mis padres. Soy un gigante acaudalado, tengo muchos sirvientes en mi casa de las montañas y todas las riquezas que pueda soñar. Oro, piedras preciosas y suficiente hierro para fabricar 1.000.000 de espadas. Magias muy poderosas me obedecen. ¿Qué podríais darme vosotros que no tenga ya? Preguntó Sutton. Los enanos no respondieron. La marea seguía subiendo. Tenemos hidromiel, el hidromiel de la poesía, escupió Galar cuando el agua ya le rozaba los labios. Hecho con la sangre de Quasir, el más sabio de los dioses, gritó Galar. 2 cubas y un caldero llenos hasta arriba de hidromiel. Nadie lo tiene excepto nosotros, nadie en todo el ancho mundo. Sutton se rascó la cabeza. Tengo que pensármelo. He de reflexionar. Es preciso que medite al respecto. No hay tiempo para pensar. Si piensas nos ahogaremos, gritó Galar por encima del rugido de las olas. La marea no dejaba de subir. Las olas ya se abatían sobre las cabezas de los enanos que empezaban a tragar agua y tenían los ojos redondos de miedo, cuando el gigante Sutton tendió los brazos hacia ellos y sacó del agua primero a Galar y después a Galar. El hidromiel de la poesía será una compensación adecuada. El precio es justo si añadís algunas cosillas más, y estoy seguro de que tendréis algo más que añadir. Os perdonaré la vida. Los arrojó al fondo de la barca, aún atados y empapados, y allí se quedaron retorciéndose incómodamente, como un par de langostas barbudas, mientras el gigante remaba de regreso a la orilla. Sutton se llevó el hidromiel que habían elaborado Galar y Galar con la sangre de Quasir, junto con unas cuantas cosas más, y se alejó de la fortaleza y de los enanos que al fin y al cabo podían considerarse bastante afortunados por haber escapado con vida. Los 2 hermanos contaron a todos los que pasaban por su castillo la historia de los abusos sufridos a manos de Sutton. La repitieron en el mercado la siguiente vez que fueron a hacer negocios y volvieron a contarla acerca de unos cuervos. En Asgard estaba Odín, sentado en su trono, y los cuervos Hugin y Munin le susurraban al oído, como era su costumbre, todo lo que habían visto y escuchado en sus vagabundeos por el mundo. El único ojo de Odín relampagueó cuando oyó la historia de Sutton y el hidromiel. Los que conocían la historia decían que el hidromiel era el barco de los enanos, porque había rescatado a Galar y a Galar de las rocas y los había llevado a su casa, sanos y salvos. También lo llamaban el hidromiel de Sutton o el líquido de Oderir, o de Bon y Son. Odín escuchó atentamente las palabras de sus cuervos y enseguida pidió su capa y su sombrero. Llamó a los dioses y les dio instrucciones para que prepararan 3 enormes cubas de madera, las más grandes que pudieran fabricar, y las tuvieran listas junto a las puertas de Asgard. Después anunció que se marchaba a recorrer el mundo y que quizá tardara bastante en regresar. Me llevaré 2 cosas, Dijo Odín. necesito una piedra de afilar, la mejor que exista, y también el taladro llamado Rati. Rati significa barrena, y era el mejor taladro que poseían los dioses. Taladraba orificios muy profundos y podía atravesar la roca más dura. Odín arrojó a lo alto de la piedra de afilar, la recogió y la guardó en el zurrón junto al taladro. Después se puso en camino. Me pregunto qué piensas hacer, Dijo Thor. Quasir lo sabría si estuviera aquí, dijo Frisch. Lo sabía todo. Quasir ha muerto, dijo el otro. Por mi parte, no me preocupa a dónde va el padre de todos, ni por qué. Yo voy ahora mismo a ayudar a fabricar esas cubas de madera que os ha pedido Odín, Dijo Thor. Sutton había confiado el valioso hidromiel a su hija Gunnlod,
para que lo custodiara en el interior de la montaña Hintojor, situada en el corazón del país de los gigantes. Pero Odín no fue a la montaña, se dirigió a los campos que eran propiedad de Baui, el hermano de Sutton. Era primavera y en los campos ya estaba alta la hierba, lista para ser cortada y almacenada, para disponer de heno cuando llegara el invierno. Baui tenía 9 esclavos gigantes como él, que estaban segando la hierba con grandes guadañas, cada una del tamaño de un árbol. Odín los observaba. Cuando el sol alcanzó el punto más alto en el cielo y los gigantes dejaron de trabajar para almorzar, Odín se les acercó andando tranquilamente y les dijo: Os he estado viendo trabajar. Decidme, ¿por qué deja vuestro amo que seguéis la hierba con unas guadañas tan desafiladas? No es cierto que estén desafiladas, respondió uno de los trabajadores. Están perfectamente afiladas, confirmó otro. Dejadme que os enseñe cómo corta una hoja bien afilada, Dijo Odín. Sacó la piedra de afilar del zurrón y la pasó primero por la hoja de una de las guadañas, después por la otra y así hasta que todas estuvieron perfectamente afiladas y resplandecientes al sol. Los gigantes lo contemplaban con cierta incomodidad mientras trabajaba. Ya podéis probarlas, Anunció Odín. Los esclavos barrieron con sus guadañas de hierba del prado y quedaron boquiabiertos, encantados con el resultado. Las hojas estaban tan afiladas que segar la hierba con ellas no requería el menor esfuerzo. Las guadañas pasaban a través de los tallos más gruesos sin encontrar resistencia. ¡Es maravilloso!, le dijeron a Odín. ¿Nos vendes tu piedra de afilar?, ¿venderla? replicó el padre de todos. Ni soñarlo. Os propongo algo más justo y mucho más divertido. Venid aquí todos vosotros, colocaos en un grupo muy juntos unos de otros y que cada uno sujete con fuerza su guadaña. Cerrad filas. No podemos juntarnos mucho más, dijo uno de los gigantes esclavos, porque las hojas de las guadañas están muy afiladas. Eres muy sabio. Dijo Odín mientras levantaba una mano con la piedra de afilar. Ahora prestad atención. La piedra será del primero que consiga atraparla. Dicho esto, la arrojó al aire. Los 9 gigantes saltaron para atraparla, tendiendo cada uno de ellos la mano libre, sin prestar atención a la guadaña que tenía en la otra, con la hoja que Odín había afilado hasta la perfección. Saltaron con las manos tendidas y las hojas de las guadañas resplandecieron al sol. Enseguida brotó una fuerte escarlata a la luz del mediodía y los cuerpos de los esclavos se retorcieron y fueron cayendo uno a uno sobre la hierba recién cortada. Odín pasó por encima de los cuerpos de los gigantes, recuperó la piedra de afilar de los dioses y se la guardó otra vez en su zurrón. Cada uno de los 9 esclavos había muerto con la garganta cercenada por la guadaña del compañero más próximo. Odín se dirigió a la casa de Bawi, hermano de Sutton, y le pidió que le ofreciera su techo para pasar la noche. Me llamo Volberg, Dijo Odín. Volberg, repitió Bawi. Qué nombre tan lúgubre, significa autor de cosas terribles. solo para mis enemigos. Dijo la persona que se hacía llamar Volberg. Mis amigos aprecian las cosas que hago. Soy capaz de hacer el trabajo de 9 hombres sin descanso y sin queja. Puedes pasar la noche en mi casa, replicó Bawi suspirando. Pero has llamado a mi puerta en un día funesto. Hasta ayer yo era un hombre rico, con muchos campos y 9 esclavos que sembraban, cosechaban, labraban y construían. Aún conservo mis campos y mis animales, pero todos mis sirvientes han muerto. Se mataron entre sí, no sé por qué, Dices bien, es un día nefasto. replicó Volbert. ¿Qué en realidad era Odín? ¿Puedes conseguir otros sirvientes? Este año no, suspiró Bawi. Ya es primavera y los mejores hombres están trabajando para mi hermano Sutton. Muy poca gente viene por aquí. De hecho, tú eres el primer viajero que me pide alojamiento y hospitalidad en muchos años. Y tienes suerte de que haya venido, porque puedo hacer el trabajo de 9 hombres. Tú no eres un gigante, replicó Bawi. Eres pequeño como un camarón. Ni siquiera creo que pudieras hacer el trabajo de uno solo de mis sirvientes. ¿Cómo ibas a hacer el de 9?
Si no soy capaz de hacer el trabajo de tus 9 esclavos, respondió Volver. no te pediré nada. Pero si lo consigo, ¿Sí? incluso en tierras lejanas he oído hablar del extraordinario hidromiel de tu hermano Sutton. Dicen que otorga el don de la poesía a quien lo beba. Es verdad. Sutton no era poeta cuando éramos jóvenes. El poeta de la familia era yo. Pero desde que volvió con el hidromiel de los enanos, se ha vuelto poeta y soñador. Si trabajo para ti, si labro la tierra, construyo y cosecho a tu servicio, y hago toda la labor que antes hacían tus sirvientes, te pediré que me des a probar el hidromiel de tu hermano Sutton. Pero, dijo Bowie frunciendo el ceño, yo no puedo dártelo, es de Sutton, Qué pena. replicó Goldberg. Entonces te deseo mucha suerte y que puedas recoger la cosecha de este año. Espera, es cierto que el hidromiel no es mío, pero si eres capaz de trabajar tanto como aseguras, te llevaré a ver a mi hermano Sutton y haré todo cuando pueda para que te dé a probar ese hidromiel. En ese caso, Dijo Goldberg. acepto el trato. No hubo nunca un sirviente tan industrioso como Volver, capaz de trabajar no ya como 9 hombres, sino como 20. Cuidó de los animales y recogió las cosechas sin ayuda, labró la tierra y la tierra le devolvió sus esfuerzos multiplicados por 1000. Volver, dijo Bowie cuando las primeras neblinas invernales comenzaban a bajar por la ladera de las montañas. No sé por qué razón te han puesto el nombre que llevas, porque solamente has hecho cosas buenas. He hecho el trabajo de 9 hombres. Y de otros 9 también. Entonces me ayudarás a probar el hidromiel de Sutton. Te ayudaré. A la mañana siguiente se levantaron temprano y se pusieron en marcha. Caminaron y caminaron, y al atardecer dejaron atrás las tierras de Bowie y entraron en los dominios de Sutton, al pie de las montañas. Por la noche llegaron a la fortaleza de Sutton. Te saludamos, hermano Sutton, dijo Bowie. Este de aquí es Volbert, mi sirviente durante el verano y también mi amigo. Después le explicó a Sutton el acuerdo al que habían llegado. Así que ya ves, añadió para terminar, vengo a pedirte que le permitas probar el hidromiel de la poesía. La mirada de Sutton era fría como un carámbano. No, Dijo sin más. ¿No? Preguntó Bob. no pienso darle a nadie ni una gota de ese hidromiel. Ni una gota. Lo tengo bien guardado en sus cubas, Bonison, y en el caldero Odrerir. Está en lo más profundo de la montaña Hithjord, que se abre solamente cuando yo lo ordeno. Mi hija Gunlod lo custodia. Ese sirviente tuyo no lo probará jamás, ni tú tampoco. Pero si te lo han dado en compensación por la muerte de nuestros padres, dijo Bowie. ¿No crees que me corresponde al menos una pequeña parte para demostrarle a Volver que soy un gigante honrado? No, Respondió Sutton. no te corresponde nada. Después de eso, los dos se marcharon del castillo de Sutton. Bowie estaba desconsolado. Caminaba con los hombros encorvados y la mandíbula colgando. Cada pocos pasos se disculpaba con Borg. No pensaba que mi hermano fuera tan poco razonable. Muy poco razonable, cierto. Convino Volver, que en realidad era Odín disfrazado. Pero tú y yo podríamos darle un par de lecciones para que en lo sucesivo no sea tan prepotente y engreído y escuche a su hermano. Me parece muy bien, replicó el gigante Bowie, irguiéndose un poco más y cerrando la boca en algo parecido a una sonrisa. ¿Qué propones que hagamos? En primer lugar, Dijo Volver. escalaremos el Hindborg, la extenuante montaña. Fueron juntos a escalar el Hillborn. El gigante abría la marcha y Volver, que a su lado parecía pequeño como un muñeco, iba detrás, pero sin perder terreno. Subieron por los senderos abiertos por las ovejas y las cabras y siguieron trepando por las rocas, hasta llegar a lo más alto de la montaña, donde las primeras nieves invernales habían caído sobre el hielo del invierno anterior, que aún no se había fundido. Entre las cumbres oyeron el silbido del viento en las montañas, y mucho más abajo los chillidos de las aves, pero también oyeron algo más. Era un ruido semejante a una voz humana que parecía provenir de las rocas, pero se oía siempre lejano, como si surgiera del interior de la montaña. ¿Qué es ese ruido? Preguntó Volver. Bowie frunció el ceño. Parece mi sobrina Gunlod cantando.
Entonces nos detendremos aquí. De su zurrón de cuervo, Volberg sacó el taladro llamado Rat. Mira, Le dijo a Vago: tú eres grande y fuerte, incluso para ser un gigante. ¿Qué te parece si utilizas este taladro para perforar la ladera de la montaña? Vago cogió el taladro, lo apoyó contra el costado de la montaña y empezó a hacerlo girar. La punta del taladro se hundió en la roca como un tornillo en un bloque de corcho, mientras Bagui seguía dándole vueltas y más vueltas. Ya está, dijo el gigante retirando la herramienta. Volberg se acercó al orificio abierto por el taladro y sopló en su interior, levantando una nube de polvo mezclado con piedritas. Acabo de averiguar dos cosas, Dijo Volberg. ¿Qué dos cosas son esas? Preguntó Bao. que todavía no hemos atravesado la ladera de la montaña. Respondió Volberg. Tienes que seguir perforando. Eso es solamente una cosa, repuso Bagui. Pero Volberg no dijo nada más. Allí en la montaña, donde el viento helado era una garra que lo suprimía. Bagui volvió a meter el taladro Rati en el agujero y lo hizo girar una vez más. Estaba oscureciendo cuando Bagui volvió a sacar el taladro del orificio. Ahora sí que ha penetrado en el interior de la montaña, anunció. Volberg no dijo nada. Se limitó a soplar nuevamente dentro del orificio y esta vez vio que las piedrecillas y el polvo caían hacia adentro. Mientras soplaba, notó que algo venía hacia él por detrás. Al instante se transformó en serpiente y vio que el aguzado taladro se clavaba en el lugar donde antes había estado su cabeza. Lo segundo que averigüé cuando me mentiste, le dijo la silbante serpiente a Bagui, que estaba inmóvil y atónito blandiendo el taladro como un arma. Fue que me traicionarías. Y con un rápido latigazo de la cola, la serpiente desapareció por el agujero abierto de la ladera de la montaña. Bagui volvió a golpear con el taladro, pero la serpiente ya se había esfumado. Arrojó lejos la herramienta y oyó que caía y chocaba estrepitosamente contra las rocas. Consideró la posibilidad de volver a la casa de Suttung y una vez ahí contarle a su hermano que había ayudado a un poderoso mago a escalar Himjord y a colarse en el interior de la montaña. Pero no le costó mucho imaginar la reacción de Suttung ante una noticia semejante. Entonces, con los hombros encorvados y la mandíbula colgante, Bagui bajó de la montaña y a paso lento y tranquilo se encaminó de vuelta a su casa. Lo que fuera a sucederle en el futuro a su hermano o a su valioso hidromiel no era asunto suyo. Volberg se deslizó en forma de serpiente por el agujero de la montaña y lo recorrió de un extremo a otro, hasta llegar a una vasta caverna. La cueva estaba iluminada por unos cristales que difundían una luz fría. Odín abandonó la forma de serpiente y recuperó el aspecto de hombre, pero no el de un hombre cualquiera, sino el de un gigante enorme y bien proporcionado. Se puso en marcha en busca del lugar de procedencia de la canción. Gunnlod, hija de Suttung, estaba posada delante de una puerta cerrada, que protegía las cubas Son y Bon y el caldero Odrerir. Empuñaba una espada de hoja afilada y cantaba para su propio deleite. Bien hallada, valiente doncella, Exclamó Odín. Gunnlod lo miró fijamente. No sé quién eres, dijo. dime tu nombre, forastero, y explícame por qué he de perdonarte la vida. Soy Gunnlod, la guardiana de este lugar, Mi nombre es Volberg, respondió Odín. y sé que merezco la muerte por haberme atrevido a venir hasta aquí. Pero aquieta la mano y deja que te mire. Gunnlod replicó. Mi padre Suttung me ha puesto aquí de guardiana para que vigile el hidromiel de la poesía. Volberg se encogió de hombros. ¿Qué puede importarme a mí el hidromiel de la poesía? Estoy aquí únicamente porque oí hablar de la belleza, el coraje y la virtud de Gunnlod, hija de Suttung, y me dije, si deja que la mires, habrá valido la pena, siempre y cuando sea tan hermosa como afirman. Eso fue lo que pensé. Gunnlod contempló el apuesto gigante que tenía delante. ¿Y qué crees, Volberg, ahora que estás a punto de morir? ¿Ha merecido la pena? Más de lo que esperaba, Respondió él. porque eres más hermosa de lo que pueda expresarse con palabras y de lo que pueda cantar un bardo en sus canciones.
Eres más bella que la cumbre de una montaña, más fascinante que un glaciar, más hermosa que un campo de nieve fresca a la luz del alba. Gunlock bajó la vista con las mejillas encendidas de rubor. ¿Puedo sentarme a tu lado? Preguntó Volver. Gunlock asintió sin decir palabra. Allí, en las entrañas de la montaña, disponía de comida y bebida, así que comieron y bebieron. Cuando hubieron saciado su apetito, se besaron dulcemente en la oscuridad, y después de hacer el amor, Volver le dijo afligido: Ojalá pudiera probar un sorbo del hidromiel contenido en la cuba llamada Son, porque entonces compondría una canción sobre tus ojos que todos los hombres entonarían cuando quisieran cantar a la belleza. ¿Un sorbo y nada más?, preguntó ella. Un sorbo tan pequeño que nadie lo notaría, Respondió él. pero no tengo prisa. Tú eres más importante para mí. Deja que te demuestre cuánto me importas. Y la atrajo hacia sí. Hicieron el amor en la oscuridad. Cuando ya habían terminado y yacían abrazados, piel contra piel, susurrándose palabras de afecto, Volver volvió a suspirar tristemente. ¿Qué te ocurre?, preguntó Gunlock. Ojalá fuera capaz de cantar la belleza de tus labios. Me encantaría tener el talento para expresar que son más suaves que los labios de cualquier otra mujer y mucho mejores. Sería una canción maravillosa. Es una pena, sí, convino Gunlock, porque mis labios son muy atractivos. A menudo pienso que son lo mejor de mí. Quizás sí, pero todos tus rasgos son perfectos, que sería difícil elegir uno solo. Aún así, si pudiera beber un pequeñísimo sorbo de la cuba llamada Bon, la poesía impregnaría mi alma y entonces sería capaz de componer un poema sobre tus labios que duraría hasta el día en que desaparezca el sol, devorado por un lobo. Tendría que ser un sorbito muy pequeño, replicó ella, porque mi padre se irritaría bastante si creyera que estoy dando a probar su hidromiel a cualquier desconocido de hermosas facciones que penetre en las profundidades de la montaña. Comenzaron entonces a recorrer las cavernas, cogidos de la mano, intercambiando de vez en cuando dulces besos. Gunlock le enseñó a Volberg las puertas y las ventanas que ella misma podía abrir desde el interior de la montaña, para que Sutton le enviara comida y agua, pero él no pareció prestarle atención. Volberg le explicó que no estaba interesado en nada que no guardara relación con ella: sus ojos, sus labios, sus dedos o su pelo. Gunlock se echó a reír y le dijo que dudaba mucho de sus bonitas palabras, porque era evidente que ni siquiera tenía interés en volver a hacer el amor con ella. Entonces Volberg selló los labios de la giganta con los suyos y una vez más hicieron el amor. Cuando ambos estuvieron completamente satisfechos, Volberg se echó a llorar en la oscuridad. ¿Qué ocurre, amor mío?, preguntó Gunlock. Mátame, Sollozó Volberg. mátame ahora mismo, porque jamás podré componer un poema sobre la perfección de tu pelo, ni de tu piel, ni sobre el sonido de tu voz o el tacto de tus dedos. La belleza de Gunlock es imposible de describir. Bueno, dijo ella, supongo que no debe ser fácil hacer un poema como el que dices, pero tampoco creo que sea imposible. Tal vez, ¿Qué ibas a decir? Continúa. tal vez si bebiera un sorbo minúsculo del caldero Odrerí, adquiriría el talento lírico necesario para describir tu belleza y las generaciones venideras, Sugirió él, dejando de llorar. Sí, quizás sí, pero tendría que ser un sorbo muy minúsculo, casi inexistente. enséñame el caldero y yo te enseñaré lo minúsculos que pueden ser mis ojos.
Kunlo abrió la puerta y al cabo de un momento, Volbert y ella estuvieron delante del caldero y las dos cubas. El aroma del hidromiel de la poesía que saturaba el aire resultaba embriagador. Un sorbito y nada más, dijo la giganta. Lo justo para componer 3 poemas sobre mí que resuenen a través de los siglos. Por supuesto, amor mío. Volbert sonrió en la oscuridad. Si ella lo hubiera visto en ese momento, habría comprendido que algo iba mal. Con el primer sorbo, Volbert se bebió hasta la última gota del cardero Oldrerie. Con el segundo, vació la cuba llamada Bond y con el tercero, agotó la cuba llamada Son. Kunlo no era tonta, se dio cuenta de que la habían engañado y atacó al traidor. Era fuerte y ágil, pero Odín no se quedó para luchar. Salió huyendo, cerró la puerta y dejó a la giganta atrapada en el interior de la cueva. En menos de lo que se tarda en parpadear, se convirtió en un águila enorme. Chilló con voz de águila mientras batía las alas y entonces las puertas de la montaña se abrieron y el ave ascendió al cielo. Los alaridos de Gunlod desgarraban el silencio del alba. En su casa, Sutton se despertó y corrió al exterior. Levantó la vista, vio al águila e imaginó lo que había pasado. Entonces, él mismo asumió la forma de águila. Las dos aves ascendieron hasta una altura tan vertiginosa que desde el suelo parecían simples motas de polvo en el cielo. Se movían con tanta rapidez que producían en el aire el rugido de un huracán. En Asgard, Thor dijo: Ha llegado el momento. Y arrastró las 3 enormes cubas de madera hasta el patio. Los dioses de Asgard vieron venir a las 2 águilas chillando por el cielo. La pugna fue ajustada. Sutton era veloz y llegó justo detrás de Odín, con el pico casi rozándole las plumas de la cola, cuando ambas águilas llegaron a Asgard. Durante la aproximación a la fortaleza de los dioses, Odín empezó a regurgitar. Una fuente de hidromiel manó de su pico y llenó las cubas una tras otra, como habría hecho un padre águila para alimentar a sus polluelos. Desde entonces sabemos que todas las personas capaces de hacer magia con las palabras y de componer poemas, sagas y fábulas han bebido el hidromiel de la poesía. Cuando oímos a un buen poeta declamando sus versos, decimos que ha probado el regalo de Odín. Y hasta aquí la historia del hidromiel de la poesía y de cómo le fue ofrecido al mundo. Es una historia llena de deshonra y tradición, de asesinatos y engaños, pero no es toda la historia. Hay algo más que contar. Será mejor que los más delicados se tapen los oídos y dejen de leer y escuchar. Lo último es esto que os contaré ahora, algo que resulta bastante bochornoso reconocer. Cuando el padre de todos, convertido en águila, se estaba acercando a las cubas, perseguido de cerca por Sutton, Odín expulsó parte del hidromiel por el trasero, en forma de pedo húmedo, de apestoso hidromiel, que fue a estrellarse justo a la cara de Sutton y lo cegó, impidiendo así que persistiera en la persecución. Nadie, ni entonces ni ahora, ha querido beber nunca el hidromiel salido del culo de Odín. Pero si alguna vez oís un mal poeta recitando sus versos mediocres, llenos de metáforas estúpidas y rípidos vergonzosos, sabréis cuál de los 2 hidromieles probaron sus labios.